Nos acompaña para el desarrollo de este diálogo Gloria Paz. Ella es terapeuta psicosomático y escritora. Ahora le hemos pedido a Goy Paz que nos acompañe en atención a que está ya en circulación. Ella ha trabajado y ha publicado un libro que se denomina El ego, aliado o enemigo. Y claro, quiero conversar con Goy sobre lo que significa esta publicación, sobre el contenido del mismo y, por cierto, el aporte que esto tiene en la referencia de los temas que hacen relación al ser humano, a su comportamiento, a su conducta, al espíritu. Gracias, Goy, por estar aquí entonces en Radio Quito y en Platinum, y vamos a empezar. Quisiera, si es tan amable, que nos comentes cómo definir el ego para empezar. Buenas tardes, adelante. Hola, Andrés, muchas gracias por tu invitación a hablar de este tema ¿qué te podré decir? Conocido para muchos, pero muy poco conocido en general. Y bueno, el ego es una construcción psicológica que hace el ser humano conforme viene a esta dimensión en su nacimiento y va creciendo con una identidad individual y separada de los demás. Entonces, el ego pues tiene características que hace a una persona a través de su personalidad ser de cierta manera. Entonces, la personalidad realmente que viene del latín persona, que significa máscara, no es más que eso, es una máscara con la que nosotros nos presentamos al mundo, y el ego es el motor de la personalidad. El ego funciona a través de lo que piensas, a través de lo que sientes, a través de tu cuerpo, y esas son las herramientas más importantes que el ego tiene para manifestarse. El problema más grande que hay en la humanidad es que generalmente nos identificamos con el ego, con la personalidad, y no nos damos cuenta que realmente es apenas una fachada, es una herramienta que nosotros tenemos para despertar a nuestro sentido de existencia multidimensional, para despertar a aspectos más profundos de nuestra existencia. Entonces, como la gente se queda clavada con la identidad del ego, pues no se da cuenta que hay mucho más que solamente esta identificación con una personalidad, con una forma de ser con la que nos manifestamos en la vida. Goy, uno podría pensar, y esto yo he creído, lo he señalado con frecuencias, y en algún momento leí algo, que el ego es el concepto del yo. Entonces hay veces que tenemos ese concepto del yo, por lo tanto el ego más subido y luego el ego más bajo. Siempre tenemos que tener el ego, es inevitable, ¿verdad? Bueno, sí, el ego es parte de la experiencia humana. Y todos nacemos y morimos con ego. La diferencia está en que tú seas manejado por el ego o que tú le manejes al ego. Esa es la gran diferencia. Ser manipulado y manejado por las necesidades del ego, o aprender a reconocerlo y empezar a domarlo. Porque en la medida en que tú empiezas a domarlo, a reconocerlo, a ver sus intenciones, a ver sus necesidades y lo que le hace que se impulse a través de tu manifestación, el rato que tú empiezas a domarlo, empieza a surgir las cualidades del alma, que son cualidades mucho más abstractas. Y entonces el alma, por así decirlo, porque, digamos, para hablar en un término genérico, hablamos de alma, que es de este lado de nuestro ser pegado a nuestra presencia espiritual. Entonces, nuestra presencia espiritual se manifiesta a través de la intuición, de la voluntad del corazón, no el deseo, sino la voluntad y el pensamiento abstracto. Entonces, en ese momento nosotros estamos alineados con el propósito más profundo de nuestra existencia. Entonces, claro, el ego es un medio para despertar el alma en la medida en que tú te vuelves consciente de cómo el ego te manipula y te somete y te lleva a pensar cosas, te lleva a creer cosas sobre ti o cosas sobre lo que te rodea, para crear una realidad que se ajuste a las necesidades que tú tienes.
Sin embargo, obviamente, si nosotros aprendemos a reconocerlo, a ver esos impulsos que tenemos por figurar, por ser más importantes que los demás, todo esto es la manera en que el ego quiere como asentar su presencia, ¿no? Pero a través de un camino que no es la mejor opción, porque detrás de todos estos impulsos del ego está el miedo, y el miedo es justamente lo que nos separa en este mundo ilusorio de la tercera dimensión. Esto me parece apasionante. Entonces tú has hecho este libro cuyo título es El ego, aliado o enemigo. Y me quiero referir a estos dos elementos que tú has puesto en el título, aliado o enemigo. En algunos casos, por lo tanto, el ego, el tener un ego, digamos, lo suficientemente preciso, sólido, pongamos en esos términos, te ayuda a progresar, a avanzar, a enfrentar dificultades, en fin, ese ego. Y hay otro que más bien se convierte en un problema, ¿verdad? Bueno, cuando tú eres consciente del ego, se convierte en un aliado. Cuando no eres consciente del ego, es tu enemigo, porque simplemente te domina todo en tu vida. Entonces, un ego, no se trata de tener un ego fuerte, sino de ser consciente de tu ego. Porque, digamos, cuando tú vas creciendo y dicen es importante que los niños tengan un ego fuerte para que puedan defenderse en la vida, estamos quizás entendiendo mal la función del ego. Lo que necesitan los niños es tener claridad de quiénes son para que puedan discernir y entender cómo funcionan las cosas en la vida. Pero como nosotros les enseñamos a nuestros hijos desde nuestro propio aprendizaje y lo que nuestros ancestros aprendieron, que nos enseñaron nosotros, no tenemos una claridad ni una capacidad de discernimiento lo suficientemente afilada para identificar al ego de la manera, porque claro, así te dicen algo que no te gusta, entonces te sientes herido, están hiriendo tu ego. Si te dicen algo que te gusta, están alabando tu ego. Pero tú eres mucho más que los alabos o los pensamientos negativos de otras personas. Entonces, esto de tener un ego fuerte, un ego sólido, yo creo que hay que entenderlo desde la perspectiva de la conciencia. Si eres consciente de tu ego, se convierte en un aliado. Si eres inconsciente de tu ego, es siempre un enemigo. Igoy, ¿qué ocurre con otros términos, digamos, que podrían generar alguna confusión? Porque uno puede pensar, por ejemplo, en el alma, en el espíritu, en la psique, en la conciencia, en fin, ¿qué ocurre con esos otros componentes del ser humano, de la realidad humana, frente al ego del cual estamos hablando? Bueno, simplemente que en la medida en que tú te vuelves más consciente del ego, tú puedes escoger y domarle y saber si le permites que actúe en un momento dado, o si mantienes el silencio y permites que la voz de tu alma o la presencia de tu alma se manifieste, que generalmente el alma se manifiesta de maneras muy silenciosas, muy abstractas, muy puntuales y dirigidas. El ego, en cambio, el ego se apega a nuestra raciocinio, a la mente racional. El alma, en cambio, es aliada de la mente abstracta. Entonces, por ejemplo, cuando me refiero a mente racional, es justamente lo que tú y yo estamos haciendo, es haciendo un análisis para que un lado de nuestro ser pueda hacer sentido de lo que estamos hablando. La parte abstracta es que, por ejemplo, tú estás sentado en el lugar donde estás ahorita y no tienes una percepción exclusiva de cada cosa, sino de la totalidad. Es abstracto. Y tú simplemente te sientas, cierras los ojos y te conectas con todo el ambiente del cuarto y ya tienes el sentido de la energía de ese lugar. Entonces, esta es la parte abstracta, que lo abarca todo y no necesita tener palabras puntuales para identificar o para definir. Es más cómo se manifiesta el alma. En cambio, el ego sí necesita toda la estructura de raciocinio para manifestar. Ahora, nosotros necesitamos las dos cosas. Aquí no es que se trata que el ego es bueno o el ego es malo, que el alma es buena o que el alma es mala. En nuestro proceso evolutivo, en nuestro proceso de despertar hacia niveles de conciencia más elevados de los que los humanos somos capaces, estos niveles de conciencia superiores son más abarcadores. Por ende, cuando pasamos del nivel de conciencia de la dualidad,
en donde todo está separado, donde hay día, noche, lindo, feo, alto, bajo, así sucesivamente, y a través de un trabajo de despertar interior y de conexión con nuestra alma, con nuestro espíritu, nos damos cuenta de que realmente desde la perspectiva superior de la conciencia realmente somos uno. Entonces tú experimentas esta sensación, o sea, puedes llegar a experimentar esta increíble sensación de que realmente somos uno, y ya no existe el miedo, ya no hay la dualidad, ya no existe la separación. Entonces, la verdad que llegar a tener una experiencia de esas es una cosa que es tan increíble, porque la verdad yo personalmente no me había dado cuenta que mi vida estaba basada en el miedo hasta que me di cuenta y tuve una experiencia que me llevó a experimentar más allá de la dualidad y darme cuenta que en ese nivel de conciencia no existe el miedo, porque no existe la separación, no existe la dualidad. Y claro, nosotros a través de este trabajo interior de conexión con nuestros aspectos internos más trascendentes, pues podemos llegar a ese entendimiento y simplemente tratar de manifestar lo que más se pueda de ese lado espiritual en la vida, porque te llena 1000 veces más, es mucho más pleno, es más satisfactorio que simplemente colmar una necesidad o un deseo que tienes por satisfacerte a nivel físico, mental o emocional. Esto es muy importante, Goy, porque para desarrollar esas habilidades, para tener esas capacidades, hay que realizar, no sé si decir esto, o sea, terapias, cosas hay que hacer. Eso tú has desarrollado. ¿Qué hay respecto a eso? Bueno, claro, o sea, desde muy joven iba a terapias psicológicas, aprendiendo cómo funcionamos los seres humanos. Pero lo que más me ha dado ha sido simplemente la meditación, la contemplación interior. Obviamente hubo una etapa cuando estaba en mis estudios que acudía cuando estaba estudiando la psicosíntesis, que es una psicología transpersonal, que teníamos que hacer la terapia para vivenciarla y darme cuenta de las herramientas que uno tiene a disposición internamente, sino que como no nos atrevemos realmente a ver adentro, porque si hemos crecido dependiendo solo del mundo material y del mundo ojos para afuera, el rato que te dicen tienes que aprender a ver adentro, pucha, a cualquiera se le deshielan los helados o como se diría, pero desde el miedo, porque ¿y ahora qué voy a encontrar adentro? ¿Qué voy a ver? Y a lo mejor me toca eso de chuta, ¿cómo te digo? Empezar a conocerse uno mismo puede ser algo de susto para la mayoría, pero es un susto temporal y es un susto natural, porque si no te han enseñado a mirar adentro, pues, o sea, obviamente que va a dar miedo con los cucos que te vas a encontrar, porque de ley vas a encontrar cosas que no te gustan y cosas que te gustan, vas a ir descubriendo como una especie de montaña rusa emocional ante los traumas que todos tenemos, nuestros traumas de la niñez y de la adolescencia y así en adelante, de los golpes que hemos recibido de la vida. Entonces, mirar hacia adentro y tratar de resolverlo no es una cosa exactamente sencilla, pero en cambio es súper necesario si uno quiere aprender a vivir la vida de una manera más libre y más auténtica, o sea, conectado con lo que tú eres, porque aquí no es que todo el mundo tiene la misma misión y la misma motivo para existir, cada uno de nosotros necesita descubrir nuestro motivo de existir y aportar a la humanidad aquello que tú puedes aportar a través de tus habilidades y tus tendencias naturales. Goy, todo esto que tú has explicado me conduce a hacer la siguiente pregunta. Esto que has escrito y estas habilidades que tienes o que has desarrollado permiten en un momento dado, digamos, controlar el ego, tener un control sobre el ego. ¿Eso es un momento, digamos, ideal de esto? O sea, sí, no, la palabra control es como que súper fuerte, ¿no? Yo prefiero usar la palabra manejar, que si tú le ves, no tiene esa carga tan fuerte, ¿no? Pero sí, o sea, eres más consciente, aprendes a desarrollar aspectos de tu ser interior que son más afables, que son más
más sencillos para poder disfrutar la vida. Entonces, claro, como te digo, el trabajo del proceso interior requiere justamente aprender a autoobservarse, observar afuera, observar adentro, dedicar tiempo y disciplina para autoconocerse. Entonces, al inicio sí, hay mucha gente que no sabe cómo hacerlo y necesita ayuda, necesita guía, pero lo ideal es que cada quien pueda desarrollar las herramientas necesarias para que pueda caminar en su vida con conciencia y solo, sin estar dependiendo de otras personas. Pero a la final, finalmente, todo el mundo es una especie de espejo para los demás. Entonces tú vas a tener maestros en el perro, en la persona que camina afuera, en la persona que está sentada frente a ti. De alguna manera, todas estas personas van a estimular y a reflejar aspectos de uno mismo que a lo mejor tiene dificultad en verse. Pero claro, lo más chévere es cuando uno ha caminado lo suficiente como para sentir que tiene ciertas herramientas que aquí no hay como sentarse y decir ya llegué al pináculo, al tope de la montaña. Aquí no se llega nunca al tope de la montaña en el sentido de que este es un trabajo tan de todos los días y de todo el tiempo, y siempre se van a ir descubriendo nuevos alcances, nuevas posibilidades de la medida que vas abriendo tu horizonte mental. Entonces, este es un trabajo sin fin, pero es maravilloso realmente, a pesar de lo doloroso que puede ser en ciertas etapas en las que te toca enfrentar aspectos de tu ser que están golpeados, heridos o que no te gustan. Pero justamente hacer eso te permite aprender a vivir con una libertad interior de que tú eres libre para ser lo que eres en donde tú quieras ser. Goy, hace un momento te pregunté sobre el espíritu, sobre el alma, sobre el psiquis, sobre la conciencia, en fin. Quisiera saber si este pensamiento que tú has desarrollado permite que en algún momento el ego pueda convertirse en una herramienta para despertar para despertar el alma, el espíritu y tal. Por favor. Claro, sí, claro que sí. En el libro, como ahora es fascinante poder escribir hoy en día con toda la tecnología, hay códigos QR que te llevan a videos, que son entrevistas, que son videoblogs y que son meditaciones guiadas, en donde te ayuda a que tú puedas aprender a hacer este proceso interior de reflexión, de contemplación, en donde tú puedes, o sea, mira, la herramienta más difícil que desarrollar en este proceso es del discernimiento. Pero eso solamente lo vas a hacer el rato que tú empiezas a ver adentro y empiezas a degustar cada cosita de las que vas experimentando. Y entonces es como ir bajando de capa en capa hasta que tú vas distinguiendo cómo el alma, cómo ese lado espiritual de tu ser se comunica o se manifiesta y cómo funciona el ego. Entonces, el autoengaño es parte del proceso, porque como no tenemos la costumbre de vernos adentro, mucha gente cuando empieza a meditar piensa que todo lo que está percibiendo es la voz del espíritu, la voz del alma, y no es así. Entonces hay que tener paciencia con uno mismo, esto es un camino largo, hay que ser disciplinado, y claro, tener el deseo y la voluntad de querer saber quién es uno. Entonces sí, el ego es una herramienta, el ego simplemente es un aspecto con el que los humanos nacemos para identificarnos como seres individuales y separados de los demás, pero al mismo tiempo es la herramienta que en la medida en que tú te vas volviendo consciente de los impulsos que hay en el ego, tú puedes domarlo, tú puedes pararlo y permitir que esa luz de tu ser interior empiece a manifestarse con más claridad en tu vida. No sé si eso responde a tu pregunta. Sí, ya voy entendiendo, pero claro, hay que tener ciertas habilidades, pero ya tenemos que ir terminando, Goy, y tal vez el libro está ya en circulación, el ego, sí, aliado o enemigo, ya se lo puede conseguir para profundizar, para entender con con más precisión, con cabalidad, digamos, los conceptos que tú manejas. Sí, claro. O sea, primero la sugerencia es que cuando compren el libro, las personas interesadas vayan reflexionando y se tomen el tiempo de leerlo y después de hacer los ejercicios para que
vaya teniendo sentido internamente. El libro está disponible en librería española, que tienen locales a nivel nacional en algunos ciudades, y también en Serenidad. Lo tenemos tanto en ebook como en impreso, y pues nosotros pues mandamos desde Serenidad Organics a nivel nacional, o también, como te digo, en librería española. Y quienes desean el ebook, pues lo pueden comprar a través de Amazon o a través de Serenidad Organics también. Perfecto, muchísimas gracias. Gloria Paz, terapeuta psicosomático y escritora. Hoy nos ha visitado a través de este diálogo para contarnos lo que es el ego, cómo se la puede manejar, yo dije controlar, ella dice manejar, de un modo adecuado para llevar adelante los desafíos que tenemos todo el momento mientras existimos. Y ella ha publicado este libro cuyo título es El ego, aliado o enemigo, sin duda una enorme y buena oportunidad para conocer exactamente en qué consiste y cómo a través de estos ejercicios, de estas herramientas, de esta terapia, avanzar en favor de un manejo adecuado. Gracias a Gloria Paz, a Goy Paz, que ha estado con nosotros aquí en Radio Quito y Platino.